Soy Pablo Veloso y hoy vamos a ver El uso de la razón de Ricardo Damborenea. Este es un libro que nos va a hablar de las falacias argumentativas. ¿Viste? Cuando uno va utilizando el lenguaje y muchas veces quiere decir algo y en realidad dice otra cosa, hace juegos de palabras, o en una discusión o en una charla con alguien, con un amigo, el otro te está distrayendo del tema porque no le interesa profundizar. Bueno, todo ese tipo de cosas son las falacias argumentativas que de la mano de Ricardo Damborenea vamos a conocer. Vamos a aprender un poquito de qué nos tiene para contar este fantástico libro en esta review. Quédate conmigo, comenzamos ahora. Aquí tenemos hoy este libro que se llama Uso de la razón. ¿De qué va este libro? Bueno, va de falacias argumentativas. ¿Qué son las falacias argumentativas? Bueno, son maneras que tenemos al comunicarnos, maneras de estructurar nuestro lenguaje que hacen que en lugar de responder a lo que se nos pregunta o preguntar realmente lo que queremos, hacemos como cierta argucia o como cierto mal uso de nuestras habilidades para engañar a nuestro interlocutor y sacar algo en claro. A veces intentamos derivar el tema para no responder, otras veces atacamos al que nos pregunta en lugar de responderle. Es decir, muchas formas en que con nuestro lenguaje acabamos complicando la vida en lugar de facilitarla. Entonces, Ricardo García Damborenea, él es un madrileño, nació en 1940, aquí lo tenemos, médico, político, escritor, y es una obra muy completa, la verdad muy completa. Yo cuando he hecho el programa sobre falacias argumentativas me basé en gran medida en este libro y está muy bueno porque además de tener una parte donde nos habla de la estructuración del lenguaje, de cómo son los distintos modos lógicos. Esa parte puede parecer para algunos un poco más compleja, pero luego viene una parte buenísima. A ver si puedo encontrar un título. Vienen los argumentos, a ver, las falacias mismas, a ver si las encuentro. Argumentos de autoridad, déjeme ver. Hay una parte, aquí están, ¿ve? Empiezan a estar por letra. Bueno, aquí aparecen las falacias. Entonces, ¿qué es la falacia? Es una forma de expresar algo, pero deliberadamente torcida, equívoca, velada, con segundas intenciones. Entonces, por ejemplo, esta se llama falacia de eludir la carga, ¿no? Ignoratio elenchi. Y nos da el ejemplo de qué es un ejemplo de cómo sería, a veces más de un ejemplo, y lo comenta un poquito más. Y luego ya viene la siguiente, la de eludir la cuestión. Bueno, yo le dije ignoratio elenchi y esta era ignoratio elenchi, pero bueno, eludir la carga y eludir la cuestión yo las tenía por la misma. Entonces, mismo sistema, falacia del embudo o del caso especial, emociones, envenenar el pozo, véase la falacia ad hominem, a veces nos conecta una falacia con otra. La falacia ad hominem es cuando alguien me pregunta algo y en lugar de responderle, yo le digo a esa persona, ayer te vi, no sé, bebiendo en el bar, así que ¿qué me venís a decir de que yo, no sé, no hice tal cosa si vos también sos un irresponsable? Es decir, en lugar de ocuparme de lo que me está planteando, intento distraer llevándolo al terreno de su vida personal. Eso es una falacia, por ejemplo. La falacia del espantapájaros o muñeco de paja, que es que me pregunten una cosa y yo hable de otra. Por ejemplo, me dicen lo mismo, ¿por qué no hiciste tal cosa? Y yo le digo, no sé, el político ese de ayer en la televisión, vos sabés que dijo tal cosa. Pero yo no le había hablado de eso, le había hablado de otra cosa distinta. Entonces, distraer, como el muñeco de paja o el espantapájaros, es también una falacia. Entonces, cuando uno aprende a detectar estas falacias, acá está la ad hominem, falacia genética, que es cuando, por ejemplo, uno le dicen, mira, fulano, no sé, Fernández,
es un médico buenísimo. Y uno dice, pero si Fernández fue conmigo al colegio y era el peor de la clase, Fernández no puede ser un buen médico. Eso es la falacia genética. Es decir, yo saco la conclusión de que porque fue conmigo al colegio y era malo, hoy también tiene que ser malo. ¿Quién lo dice? Hoy puede ser buenísimo. Entonces así tenemos muchas falacias que uno aprende a detectar, y una vez que las detecta, una vez que las detecta, uno aprende a desmantelarlas, no solamente en la vida propia, o sea, pescándose, pillándose a uno mismo diciendo una de estas falacias, sino también en los demás. Y el autor nos recomienda que cuando querramos o veamos una falacia en otros, que no se lo digamos directamente porque directamente nos va a odiar. Que hay que tratar de poco a poco hacerle notar que su argumento es inconsistente o es absurdo, y de esa manera la comunicación va a ser más fluida, porque la idea es que las falacias impiden una buena comunicación. Entonces muchas veces estamos tan llenos de falacias en nuestra comunicación que directamente no hay contacto verdadero entre las personas. Entonces, por orden alfabético nos va poniendo las falacias. Y como le digo, tiene toda una parte inicial donde desarrolla los conceptos de qué es el lenguaje, qué es la comunicación, estoy buscando el índice, qué es la lógica, qué cosa es una falacia. Aquí tenemos el índice. ¿Ve? Aquí al principio nos muestra, dice, esta es la cuestión, los hechos, palabras, cuestión evaluativa. Esto, como le digo, puede ser una parte un poco más densa para algunos, pero después ya nos empieza a contar qué tipo de formas de razonamiento hay, luego los argumentos, y quizá la parte más sustancial es cuando vienen directamente las falacias, que es en la parte final. Ya las perdí. Y ahí me mareé un poco, pero es un gran libro porque mire lo grueso que es además. O sea, tiene aquí para cansarse, porque normalmente 473 páginas. Normalmente las falacias es algo que no suele haber libros de falacia. Yo he visto 2 nada más, este y otro más en español, buenos. Lo demás uno lo puede encontrar en páginas web, pero está todo desperdigado. Este libro lo que hace es te pone todo en un solo lugar, estas falacias argumentativas, para que puedas conocerlas, desarticularlas, y que uno vaya por la calle y cuando se encuentre con un amigo y hablen de algo, uno sepa que el amigo está usando la falacia, no sé, del ignoratio elenchi, o la falacia de la dominem, o la falacia ad novitatem, cuando te dice que se compró un móvil nuevo y que es mejor porque es nuevo. Esa es la falacia ad novitatem, no necesariamente lo nuevo es mejor. O te podría decir la falacia ad antiquitatem, que es lo contrario, que es cuando te dice este móvil es un Nokia no sé cuánto, como estos ya no se fabrican, estos son los mejores porque eran los más antiguos. Otra falacia. O la falacia ad populum, cuando te dice esto es verdad porque todo el mundo lo cree, ¿no? Porque todo el país lo dice. Es falacia ad populum. Es decir, las falacias normalmente no están sostenidas ni sustentadas por un razonamiento claro y coherente o lógico. Entonces, cuando pedimos argumento y le preguntamos, mira, ¿por qué me dices esto? ¿Cómo podrías explicarme la razón de esto? ¿No? ¿Por qué ese móvil más nuevo es mejor? ¿No? Entonces la persona, cuando le intente explicar, se dará cuenta que le faltan razones y por lo tanto estará diciendo una falacia, con lo cual quizá acabe en la falacia del muñeco de paja para distraernos de que no tiene respuesta verdaderamente. Entonces es una muy bonita forma de empezar a entender cómo nos comunicamos y evitar errores en ese lenguaje. Así que Uso de la razón pura, Ricardo García Damborenea, un libro genial. Luego les dejo los enlaces por aquí abajo por si quieren conseguirlo. Yo soy Pablo Veloso y este es nuestro review de hoy. Nos encontramos en la siguiente ocasión.